Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de comunicaciones y eh, inalámbricas. Ya, en esta clase nos queda por revisar sobre el espectro radioeléctrico que está dentro de la unidad de fundamentos de diseño y planificación de redes inalámbricas. Ya, entonces, comencemos. Los resultados de aprendizaje será comprender el uso del espectro radioeléctrico en redes inalámbricas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el espectro radioeléctrico? El espectro radioeléctrico constituye un subconjunto de ondas electromagnéticas u ondas hertzianas fijadas convencionalmente por debajo de los 3000 GHz que se propagan por el espacio sin necesidad de una guía artificial, sin necesidad de un medio guía. ¿Ya? A través del espectro radioeléctrico es posible brindar una variedad de servicios en telecomunicaciones que tienen una importancia creciente para el desarrollo social y económico de un país. No nos olvidemos que las telecomunicaciones brindan un gran sustento económico para poder sostener el país. El Producto Interno Bruto de un país también se financia con respecto a la explotación de las telecomunicaciones. ¿Sí? Ya, ¿en qué se utiliza el espectro electromagnético? Ya, se utiliza para brindar servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, telefonía, telefonía celular, por ejemplo, también el GPS, también en las radiodifusoras, ellas pueden ser en AM o en AM, la radiodifusión en AM que cada vez va teniendo menos espacio y la radiodifusión en FM que va creciendo siempre más, ¿no? Que también nos dice que nos ayuda para poder transmitir televisión, ya puede ser una televisión analógica o puede ser televisión digital. Sí, también dice que nos ayuda para la seguridad, emergencias, transporte, entre otros fines. Para eso nos sirve el espectro electromagnético o todas las telecomunicaciones que están detrás del espectro radioeléctrico. Ya, entonces, ¿qué nos dice? Que el espectro electromagnético abarca todas las ondas electromagnéticas desde rayos gamma de alta energía hasta ondas de radio de baja frecuencia. En cambio, no, el espectro radioeléctrico que estamos estudiando se refiere a la porción utilizada para comunicaciones y tecnologías inalámbricas como radio, televisión, wifi, telefonía móvil. Sí, eso no debemos de confundirnos. Una cosa es el espectro electromagnético y otra cosa es el espectro radioeléctrico. Como nos dice, el espectro electromagnético es una gama mucho más amplia, es un espectro mucho más amplio, donde toma frecuencias muy altas, como por ejemplo las frecuencias de los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma, que no son frecuencias que se toman en el espectro electromagnético. ¿Sí? Ya, volviendo al espectro electromagnético. El espectro electromagnético se divide en diferentes bandas de frecuencias y cada una de ellas tiene características específicas que se hacen adecuadas para distintos tipos de comunicaciones o aplicaciones. ¿Ya? Algunas de las bandas más comunes son las bandas de radio AM y FM, son utilizadas para la transmisión de radio tradicionales, bandas de telefonía móvil usadas para la transmisión de señales de telefonía móvil, datos móviles como la 4G o la 5G que está por entrar a nuestro país, y las bandas de microondas creadas para comunicaciones por satélite y enlace de microondas. También se utilizan para bandas de radares usadas para aplicaciones de radar como la meteorología o el control de tráfico aéreo. Ya, entonces aquí tenemos el ejemplo del espectro radioeléctrico. Perdón, tenemos aquí las bandas que nos muestra el espectro radioeléctrico, ¿sí? Entre las bandas que podemos ver tenemos
8 bandas que están presentes en el espectro radioeléctrico que van desde la banda más baja hasta las bandas más altas con respecto a la frecuencia que maneja cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos la VLF, que es la Very Low Frequency, la LF, que es la Low Frequency, la MF, que es Medium Frequency, High Frequency, Very High Frequency, Ultra High Frequency, Super High Frequency y extrema high frequency. Extreme. ¿Ya? Entonces, cada una, como ustedes pueden ver, están divididas por la frecuencia en cada banda. Por ejemplo, BLF nos dice que nos ayuda para la radionavegación y para el servicio móvil marítimo. Los barcos, las embarcaciones en el mar no utilizan frecuencias de radio muy grandes. Como ustedes saben, como se les había explicado, en el mar las frecuencias se disipan con mayor facilidad. Entonces es más fácil la comunicación ¿ya? Igual, en cambio, las low frequency, que son de 30 a 300 kilohercios, son frecuencias patrón. ¿Qué nos dice que es una frecuencia patrón? Dice que son frecuencias que utilizamos para el sincronismo horario y que son emitidas una sola vez al día, ¿ya? Que nos sirven, por ejemplo, para sincronizar relojes, sincronizar tiempos en GPS, ¿ya? Entonces, ese es un claro ejemplo de una frecuencia patrón, ¿ya? Las frecuencias medias que están de los 300 a los 3000 kilohercios son utilizadas para radiodifusión. La radiodifusión en AM, que es amplitud modulada, ¿no? ¿Ya? Esas son la frecuencia que utiliza la radiodifusión en AM. En high frequency, que ya van un poquito más apurándose, este espectro podemos ver que está de 3 a 30 megahercios. Ya son ondas mucho más cortas y las frecuencias son mucho más altas. Ya, entonces aquí podemos ver que podemos tener servicios de telefonía fija, telefonía móvil, podemos tener ya radioaficionados y la radiodifusión en onda corta. ¿Ya? En cambio, las VHF, las Very High Frequency, que están de 30 a 300 megahercios, se utiliza para la telefonía fija móvil, radioaficionados de igual manera, y ya entra la radiodifusión en la FM, la televisión abierta, la radionavegación. Este es un tipo de frecuencia que se encuentra ya un poquito más saturada, ¿ya? Ya ven que tenemos mucho más servicios trabajando en ese tipo de frecuencia. Ya, continuando por la ultra high frequency que se utiliza igual para telefonía fija móvil, televisión abierta y radiolocalización. Ya, y tenemos por último con las frecuencias más altas. Tenemos ya en el rango de los gigahercios la telefonía fija, la radiodifusión por satélite, la radionavegación por GPS y la telefonía fija. Ya, entonces, continuando con el espectro radioeléctrico, nos dice que es considerado por la Constitución de la República como un sector estratégico en el Ecuador. Por tanto, el Estado se reserva el derecho de su administración, la regulación, control y gestión del espectro radioeléctrico. Dentro de este contexto, la legislación de telecomunicaciones ecuatoriana lo define como un recurso natural limitado perteneciente al dominio público del Estado, inalienable e imprescriptible. Estos son datos tomados directamente de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que es el ente ecuatoriano encargado de regular todas las telecomunicaciones en nuestro país. ¿Ya? Si es que nosotros queremos poner una radio, poner un servicio de ISP en Internet, tenemos que dirigirnos directamente con el Arcotel y sacar los permisos, ¿ya? La Arcotel va a ser la encargada de decirnos o darnos el ok de que sí o no a nuestro proyecto, ¿ya?
¿Cuáles son las funciones? Entre las muchas funciones que tiene el Arcotel, he podido rescatar algunas que me pareció las más importantes, y está emitir regulaciones, normas técnicas, planes técnicos, demás actos que sean necesarios para la previsión de servicios de telecomunicaciones, garantizar de forma amplia los derechos a los usuarios y fomentar la prestación de los servicios con calidad y asequibilidad. ¿Ya? Muy pendiente en eso. Elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias. Ya vamos a ver más adelante qué es ese Plan Nacional de Frecuencias. Ya, pero ese es un plan que se debe de elaborar cada cierto tiempo y que el Arcotel es el encargado de elaborar. Ya, también nos dice que es el encargado de homologar los equipos terminales de telecomunicaciones y calificar los laboratorios científicos eh, de técnica correspondiente. Ya todos los equipos que entran acá para trabajar en telecomunicaciones, ya sean nuestros dispositivos móviles, los modems, los routers, todos los equipos deben entrar homologados. Ya. En primera instancia se homologan internacionalmente por las diferentes agencias internacionales, pero al momento que ingresan ya acá al país también tienen que ser homologados nacionalmente, que se vendría a decir naturalizados, ¿ya? Para que puedan trabajar o brindar servicio en nuestras redes inalámbricas, ¿ya? Ejercer el control de la prestación de servicios en telecomunicaciones, ¿ya? El Arcotel es el ente encargado de controlar algunos abusos que las empresas de telefonía algunas de las veces se presentan. Ahora, por ejemplo, con los cortes podemos ver que son mucho más tangibles, ya que se va la luz y también se van los datos. No tenemos datos para poder comunicarnos, ¿ya? Entonces nosotros, si es que quisiéramos ir más allá, pudiéramos poner una denuncia al Arcotel, a nuestro servidor telefónico. El Arcotel nos va a dar un número de trámite que tiene que seguir el trámite respectivo y poder reclamar algún tipo de indemnización. Parece imposible, pero sí, sí se puede, muchachos. ¿Ya? También también entre una de las cosas que hace el Arcotel está realizar estudios sobre el sector de telecomunicaciones y publicar las estadísticas de dicho sector. Regular y controlar las actividades relacionadas con el comercio electrónico y la firma electrónica. ¿Sí? Entonces, esas son unas de las tantas, yo más o menos las que más rescaté porque tiene como 40 funciones del Alcatel. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se vayan dando cuenta de todos los entes que rigen las telecomunicaciones aquí en el Ecuador. También, el ente que es el principal en el Arcotel es el Ministerio de Telecomunicaciones, que el presidente del Ministerio de las Telecomunicaciones, o el ministro, perdón, es el principal del Arcotel, ¿ya? Entonces, les hablé sobre el Plan Nacional de Frecuencias, que fue elaborado en 2021, el último, el penúltimo fue en el 2015, ¿ya? Fue renovado hace no mucho tiempo, pero siempre trajo un poquito de controversia este asunto del Plan Nacional de Frecuencias. ¿Por qué? Porque en este Plan Nacional de Frecuencias, como dice, es donde se reparten las frecuencias, ya es donde se ven las frecuencias de televisión, de radio, para telefonía, ya entonces ahí viene la puja de los diferentes sectores del país que quieren ellos acaparar un poquito más de las telecomunicaciones, ¿ya? Entonces la FETEL es el encargado de hacer esta repartición, ¿ya? Entonces, nos dice, ¿qué es el Plan Nacional de Frecuencia? Es el documento que expresa la soberanía del Estado ecuatoriano en materia de administración del espectro radioeléctrico. Establece las normas para la atribución de las bandas y canales radioeléctricos para los diferentes servicios de radiocomunicaciones, convirtiéndose este en el documento de referencia para normalizar el uso del espectro radioeléctrico, ¿ya? Ese es el Plan Nacional de Frecuencia, ¿ya? Ahí abajo les puse el link para que ustedes puedan descargar todo el plan. El plan tiene, me parece que más de 200 hojas y sí es interesante podernos a leer para ver todos los servicios que nosotros podemos tener en telecomunicaciones. ¿Ya? Entonces, en el plan es donde se ordenan todos estos tipos de servicios y se hace la asignación de frecuencias para los diferentes bandas en las que trabaja el espectro radioeléctrico.
¿ya? Entonces, de este plan se ha podido rescatar los elementos claves del Plan Nacional de Frecuencias. Por ejemplo, lo que les hablaba, la asignación de frecuencias. El Plan Nacional de Frecuencias divide el espectro radioeléctrico en diferentes bandas de frecuencia y asigna esas bandas a distintos servicios o usuarios. Por ejemplo, se pueden asignar bandas específicas de radio AM o FM, telecomunicaciones móviles, satélites, radares, perdón, transmisión de televisión, entre otros. ¿No? El uso del espectro define qué tipo de servicio puede operar en cada banda de frecuencia. Por ejemplo, una banda de frecuencia puede ser destinada exclusivamente a servicios de telecomunicaciones móviles, mientras que otras puede estar reservada para la transmisión de televisión digital. Lo que le vimos, teníamos 8 bandas, entonces el ente que regula cuáles servicios trabajan en tal banda, además del ente internacional, también se encuentra el Arcotel y esta asignación de servicios de telecomunicaciones en el espectro radioeléctrico lo rige nacionalmente aquí el Arcotel, ¿ya? También es encargado de las regulaciones técnicas, establece las características técnicas necesarias para el uso de frecuencias asignadas, como los requisitos de potencia de transmisión, la separación entre canales para evitar las interferencias, las condiciones de uso y los estándares técnicos, ¿ya? Las diferentes emisoras de radio, por ejemplo, deben de estar muy pendientes en esta situación, ¿ya? Porque ellas deben de trabajar únicamente en la frecuencia asignada. No pueden pasarse ni más ni menos. ¿Por qué? Porque van a tener el problema de que si se pasan, pueden interferir en la otra radioemisora. ¿Ya? Igual pasa en los canales de televisión abierta, la televisión analógica. ¿Ya? Entonces el Arcotel, con su Plan Nacional de Frecuencias, es el encargado de regir este tipo de servicios. ¿Ya? Entre otras cosas también nos dice que la coordinación internacional. Dado que las ondas de radio no tienen fronteras físicas, el uso del espectro radioeléctrico debe ser coordinado a nivel internacional. Esto se realiza en el marco de acuerdos internacionales como los tratados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esto, por ejemplo, es muy tangible, uno se puede dar cuenta en las fronteras. Por ejemplo, tú puedes ir con tu teléfono viajando muy tranquilo, llegas a la frontera de nuestro país, por ejemplo, Colombia o Perú, y vas a ver que tu servicio celular a unos tantos metros antes de la frontera se pierde, ¿ya? Y de igual manera, son puntos muertos que vamos a tener en fronteras y es por estos acuerdos internacionales, ¿ya? Porque no pueden estar invadiendo servicios en telecomunicaciones entre países, ¿ya? También es encargado de de licenciar y el control de uso. El plan también establece los procedimientos para la concesión de licencias para la explotación de frecuencias, así como las condiciones y requisitos para la operación de los servicios que utiliza el espectro, ¿ya? Y también entre los últimos que se pudo rescatar es la flexibilidad y actualización del plan. Dado que la tecnología y la demanda de las nuevas aplicaciones y servicios cambia con el tiempo, el plan también tiene que ser flexible y debe ser revisado y actualizado periódicamente para poder adaptarse a los avances tecnológicos de la evolución de las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿qué es lo que va a pasar ya cuando entre el 5G? Ya cuando entre la red 5G, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener mayor cobertura, vamos a tener mayor o mejores servicios en telecomunicaciones y el plan debe de actualizarse automáticamente, ¿ya? Porque la red de 5G supuestamente no lo hemos visto a nosotros, pero en los otros países hermanos, por ejemplo Colombia, ya tenemos, ya se presenta red de 5G donde ellos están presentando una mejora en, en la prestación de servicios y en llegar a lugares donde antes los servicios de telecomunicaciones no podían llegar. La red 5G también nos dice que utiliza menos energía eléctrica para poder brindar los servicios de telecomunicaciones y es algo muy importante y que nos interesa mucho a nosotros porque en el estado que estamos en este momento que debemos
economizar energía, ¿ya? Entonces las redes 5G vendrían a venir a ayudarnos con el asunto de reducir el consumo eléctrico en nuestro país. Ya. Por último, les dejé una tarea, tengo que subirles la guía práctica para que se pueda analizar un sistema inalámbrico. Se les pide que se descarguen la app Wi-Fi Analyzer y poder analizar todas las redes Wi-Fi que se encuentran en su medio. ¿Ya? Se descargan este app Wi-Fi Analyzer, algunos ya lo tendrán y vamos a poder ver cuáles redes nomás se presentan a nuestro alrededor y se van a poder dar cuenta de lo saturado que se encuentra el espectro. Ya van a poder ver que muchos artefactos emiten algún tipo de radiación y también van a poder ver todas las redes Wi-Fi que se encuentran activas en menor o mayor cercanía de la que ustedes se ubiquen en las redes Wi-Fi. ¿Ya? Entonces, eso nada más, muchachos, que les vaya muy bien y una excelente noche.